nosotros el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Buenos días, ministro. Un gusto tenerlo en estos micrófonos. El presidente ha sido notificado del juicio y ahora espera que no lo juzguen por otro cargo que no sea el que admitió la Corte Constitucional. Buenos días, Juan Javier. Buenos días, Pocho. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de Radio Centro. Tal cual habíamos afirmado, el presidente de la República comparece al juicio político, sin perjuicio, que es un proceso malhadado, sin fundamento, ni pies ni cabeza. Lo hace con frontalidad y lo vamos a hacer con argumentos jurídicos y políticos. Nos dimos por notificados la semana pasada y sí, efectivamente, más allá de que no estamos de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, pero lo respetamos, porque eso es propio de un Estado de Derecho y propio de la democracia, que no funciona solamente cuando uno le conviene. La misma Corte en su dictamen, si uno lo lee integralmente, sin perjuicio de la admisibilidad, bajo el supuesto argumento de lo mínimamente verosímil, y sin perjuicio que creo que ellos no leyeron bien el informe de la Contraloría, porque la Corte o los 6 magistrados dicen algo que la Contraloría no dice. Dice que la Contraloría recomienda dar por terminado el contrato famoso de Flopec, lo cual no es verdad. Hace recomendaciones técnicas sobre las tarifas. Y el hecho cierto es que al 2022, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hay utilidades históricas. Ese es el hecho. Pero lo que quiero llegar es que la misma Corte en su dictamen confina, enmarca sobre qué se debe tratar el juicio político, sobre qué la comisión debe sustanciar el proceso y lo que tiene que ir a pleno. Comprendo que esto es difícil para algunos, pocos legisladores acostumbrados al balbuceo y que piensan que pueden hablar lo que les venga en gana. Esa es parte de su malentendida libertad de expresión y su malutilizada inmunidad. Pero el hecho concreto, jurídico y político es que solo se puede ser tratado el juicio por supuesto peculado de Flopec, que como anécdota histórica ni siquiera fue parte del famoso informe del caso Encuentro. Es decir, en este baile de acusaciones, en este baile de causales inédito en la historia del derecho político mundial, donde dijeron que iban a enjuiciar a un presidente políticamente hace 3 meses y no sabían por qué, esta, que entró de último momento por las tranqueras, a palabras de la Corte con su mínimo verosímil, la menos burda de las 3 burdas, ni siquiera fue parte de la Comisión Especial de la Asamblea. Señor ministro, usted ha sido asambleísta. ¿Usted cree que en la Asamblea los asambleístas van a escuchar argumentos válidos, sólidos, o ya tienen su criterio formado? Por ejemplo, los del PCC, los de UNES, sus líneas políticas ya están trazadas. ¿Usted cree que un buen argumento los puede hacer cambiar? La lógica, que a veces no se practica, me llevaría a pensar que con el peso de los argumentos habría los votos para no censurar al presidente de la República. Ahora, si uno recibe órdenes de entrada, puede ser complejo. Nunca fue mi caso, valga la aclaración. Inclusive muchos de los actos que yo generé como asambleísta de la República, porque fui un fiscalizador nato, lo hice porque creía que era lo correcto y así lo notifiqué. No pedí permiso. Por si acaso, cuando yo procesé y destituí al señor José Serrano, yo hice lo que tenía que hacer. No pedí permiso, por si acaso. Anécdota, ¿ya? Ahora que les gusta recordar a algunos el tema de los asambleístas. Así que asumo que con todo lo que se está conociendo, con este tema de la Contraloría, y lo pongo como un símil bastante claro, ciertos asambleístas lo quieren acusar al presidente de la República de un accidente de tránsito, cuando hasta el momento ni siquiera han podido demostrar que iba manejando el carro. Espero que a lo largo de este proceso se pueda demostrar que haya un ejercicio de racionalidad al respecto, por el bien del país, por el bien de la estabilidad. Creo yo que hay la conciencia de que este proceso pues no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí hay es la pretensión desde el primer día de gobierno
de sacarlo al presidente de su cargo. Y ahora encontraron este cauce. Se le ha hecho un poco más difícil de explicarlo ante la opinión pública. Sin embargo, la pretensión está ahí. Esperemos que el peso de los argumentos haga de que exista un ejercicio en ese sentido y no órdenes viscerales de entrada. Señor ministro, el presidente Serrano, el presidente del PSC, ha dicho que usted es el hombre del maletín y anda comprando votos al precio que sea en la Asamblea. Las ocurrencias de ese individuo no merecen mayor atención. El pueblo ecuatoriano me conoce y creo que aquí todos nos conocemos, ¿ya? Dejémoslo de ese tamaño. Yo fui legislador 8 años, soy ministro de gobierno 2 meses, y el pueblo, la ciudadanía, no exento de críticas a mi accionar, sabe por qué me he ganado el respeto, ¿no? Y la mayoría de socialcristianos o de adherentes al partido de Mera Guerrero saben cuál ha sido siempre mi accionar. Y no lo voy a cambiar. Ya estoy viejo para eso. Otros son los que quieren torcer la historia. Viejo ministro tampoco, no estás tan viejo. Un saludo cordial. Manejando un poquito la analogía de hace un rato, ministro, de que se produce un accidente de tránsito, quieren enjuiciar al presidente por un accidente de tránsito y ni siquiera saben si él iba manejando. Yo a esa analogía, ministro, le señalaría de que primero tienen que comprobarse ahí el accidente de tránsito. Primero, si se va a enjuiciar, entre comillas, y a manera figurada, al presidente por un accidente de tránsito, primero que se compruebe si hubo el accidente de tránsito, más allá de si manejó, si se embarcó, si fue al lado, en el maletero o en el volante. Primero que se compruebe si hubo un accidente de tránsito, porque hasta el momento no queda ni siquiera claro que ese tema de Flopec generó un acto de peculado. Y luego ver cuál es la intervención del presidente en ese presunto acto de peculado. Pues ni siquiera está claro que hubo de por sí el delito. Ahora, esto es matemático, ministro, y hay un número referencial, que es 104. ¿Por qué ese número es el referencial? Porque fue el número de votos que obtuvo la oposición para dar paso a ese informe. Es decir, fueron 104 legisladores los que mostraron ya de manera tangible, expresa, su voluntad de enjuiciar y por qué no de censurar y destituir al presidente de la República. Entonces, a partir de ese número 104, la pregunta del millón es, ¿estará bajando o bajará de los 92, que es el mínimo requerido para destituir al presidente? ¿Cómo ve el ministro de Gobierno esto? ¿Observa que por ahí puedan existir bloques que recapaciten? Esos 104 no es un número escrito en piedra, es decir, que no se puede cambiar. Quizás la intención de ese 104 no necesariamente marque una decisión de destituir al presidente. Cuéntenos un poquito al respecto. Pocho, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Varias cosas dentro de la temática amplia que me has propuesto. El artículo 129 de la Constitución establece que para enjuiciar políticamente no hace falta enjuiciamiento penal previo. Hay que ser también muy enfáticos al respecto y esa es la norma constitucional. O sea que no se necesita una sentencia penal previa para ir al juicio político. Normalmente, históricamente, después de un juicio político, muchas veces viene la responsabilidad penal. Eso en el mundo legal, vamos al mundo de la lógica. Y lo he explicado varias veces. A diferencia del enjuiciamiento de un ministro de Estado, que es por las calendas griegas, es decir, por incumplimiento de funciones, que es absolutamente genérico. Tú lo has señalado muchas veces y te he escuchado, el enjuiciamiento de un presidente de la República tiene causales cuasi penales, porque las tres son por delitos, están en el 129. Entonces tienes que adecuarlo, tienes que enmarcarlo en esa posición y en esa línea tratar de demostrar que un presidente en este caso cometió un presunto peculado. Ese es el marco constitucional. No es tan sencillo como que me caes mal, no me gustas, creo que no has cumplido, entonces te saco. No es así, señores. Y la misma Corte en el dictamen que lo leen por partes, así lo señala. Segundo, el presunto acto de peculado de Flopec, que son 2 contratos firmados en la época de Lenín Moreno, es decir, no en el mandato del presidente Lazo. Esos no tienen inclusive informe de responsabilidad penal de la Contraloría. Tiene un informe de recomendaciones
técnicas, entre las cuales los magistrados de la Corte, a quienes respeto, y en este espacio, en esta radio, he respetado siempre sus criterios, más allá de alguna divergencia, porque yo sí creo en el Estado de Derecho, se confunden y dicen que la Corte dice lo que no dice, valga la aclaración, y ese es el sustento de la narrativa de lo mínimamente verosímil con el cual procede la admisibilidad. Y no solamente que pasa eso, sino que inclusive lo que dice el señor Estupiñán, que ahora ha reculado, porque no se han fijado en las últimas declaraciones, ha reculado con respecto a ese contrato, sino que el hecho, ya que lo quieren llevar a la gestión, ya que no hay peculado, no hay posible peculado, es en otro gobierno, la Contraloría no lo dice, pero vamos a la gestión. El hecho cierto de la gestión es que el año 2022, gracias a la renegociación, entre otras cosas, Flopec, empresa pública ecuatoriana, tuvo un récord histórico de utilidades de orden de 180 millones de dólares. Ese es el hecho, esa no es la opinión, señores, esa no es la narrativa. Sin perjuicio, y lo vamos a ir demostrando a lo largo del proceso, que inclusive a final del año 2021, las mismas empresas dentro del gobierno del presidente Lazo presentó denuncias penales respectivas a la Fiscalía para investigar. Entonces, ahí vamos al segundo caso, que es los hechos. Ahora vamos a lo tercero. Tú citabas el número mágico de 104, que llamó mucho la atención cuando se aprobó el informe de la Comisión Especial denominada Caso Encuentro. Recordemos algo, esos 104 votos fue por una serie de cuestiones relativas que ahora están inclusive en la Fiscalía y ojalá que avancen. No estaba el caso Flopec, ¿no? Como anécdota histórica. Esa fue introducida de último momento por las tranqueras de relleno, de flojera, para ver qué es lo que pasaba, ¿no? De bulto, por así decir. Bueno, ese ni siquiera fue parte del informe del encuentro. La realidad de esos votos, de ese informe, no es la realidad actual, Pocho. Tanto es así que ya en la solicitud de juicio político firmaron 59 legisladores, no los 104. Ahora, vamos hacia adelante. Tú me preguntas qué es lo que va a pasar. Como diría el presidente Rosemena Monroy, yo no tengo alma de pitoniza. Yo sí sé lo que nosotros vamos a hacer, no lo que los otros van a hacer. Nuestro deber por responsabilidad es explicarle al pueblo ecuatoriano y por tanto a la Asamblea Nacional que el presidente de la República no tiene ninguna vinculación con este caso. Porque más allá de las realidades políticas, más allá de los votos, deben tener claro que el presidente de la República no está involucrado en un hecho de corrupción. Eso para nosotros es importante, Pocho, porque a la par que se está haciendo esto, y pese a que alguna gente lo único que quiere ver es ver arder todo, el relajo, el caos, unos para reinar dentro del caos, otros para seguir por fuera el radar, que es lo que quieren, y otros para pescar a río revuelto. El país está en la línea de la seguridad ciudadana. Tenemos otros problemas que arreglar. Tenemos un inclemente invierno, tenemos desastres naturales, sismos. La acción del Estado, el volcamiento de la acción del Estado merece mayores atenciones y esfuerzos, pese a que nos están quitando algo del tiempo puesto aquí. Esas son las verdaderas necesidades y prioridades que tienen los ciudadanos, que tú lo sabes como comunicador, abogado y político, nadie está en el mood del juicio político. Buenos días, ministro Henry Cucalón, son las 8:26 de la mañana, lo saludamos. Tengo algunas preguntas, ministro. Lo primero, respecto de lo que mencionabas de los resultados económicos de Flopec. Me parece que en sí los resultados económicos de Flopec son una cosa y el resultado económico del contrato del cual se acusa es otra cosa, porque yo puedo tener pues gran utilidad en Flopec, lo que no significa que en un contrato específico tenga una mala negociación. Quisiera que te refieras específicamente los resultados económicos del contrato que está sujeto pues a la acusación o al cargo de enjuiciamiento político. Ese contrato como tal tuvo mejores resultados que en la situación anterior a los cambios de condiciones contractuales. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Ratifico el tema.
Los contratos del año 2018 y 2020, que no son del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que son del gobierno del presidente Lenín Moreno. Esos contratos, la Contraloría señaló, uno, que no había que terminarlos, como no sé qué línea leyeron los magistrados de la Corte, más allá que los sigo respetando y los seguiré estudiando y seguiré citando otras sentencias, ¿ya? Así que leyeron mal, se la comieron. Y dos, no señala ningún indicio de peculado, el famoso IRP. Dice que han sido perjudiciales, y obvio, parece bien, pero perjudicial no es peculado. Si fuera por perjudicial, no habría cárceles en el Ecuador para sustentar los contactos perjudiciales a lo largo y ancho de la República, capitales y puertos principales incluidos, ¿ya? Así que mucho cuidado con el tema de los contratos perjudiciales, ¿ya? Que no son peculados. Perder dinero no es lo mismo que robar dinero. El español es amplio, pero al mismo tiempo bastante castizo, ¿ya? Y esto lo sé porque tú sabes que sé de administración pública. He dedicado 25 años de mi vida con vocación al servicio público, por vocación y no por excepción. Con ese señalamiento de la Contraloría, de que hay recomendaciones técnicas, no de peculado, hacia el 2022 hay un cambio, hay una renegociación, y es lo que genera, lo puse como una anécdota aparte. Yo sé que el juicio político no es por gestión, más allá que en esa ensalada rusa, algunos lo quieren llevar al todo. Ya cuando se ven perdidos en lo jurídico, cuando se ven perdidos en el mundo de los hechos, no en el mundo de la narrativa, ahí sí se van a la gestión. Entonces yo les contesto en la cancha que les dé la regalada gana. Entonces, si ya les preocupa la gestión, que es el perjuicio o beneficio económico, les contesto con 180 millones de razones para que entiendan. Y si quieren se los dibujo también. Y en lo anterior, no hay IRP, ¿ya? No hay. Han leído mal el informe de la Contraloría. Aparte que el señor almirante Estupiñán ya reculó y que el señor Rosero ya ha dado declaraciones que está listo y presto para declarar en la Comisión de Fiscalización. Así que por ese lado jurídico están literalmente perdidos. Tanto es así que ya comienza el balbuceo general de que nada les puede prohibir hablar de otras sandeces. Ya hablan de deuda externa, hablan de bono, una serie de estupideces propias de esos parlantes. ¿Me explico? Porque saben que en el caso de Flopec, en estricto derecho jurídico político, están perdidos. Pero, efectivamente, pues la Corte ha sido durísima en torno a las reglas agravadas que tiene el juicio político contra el presidente de la República, en reglas que se deben sujetar en contenido solo a lo aprobado por la Corte, e incluso las pruebas también tienen que someterse solo al cargo aprobado por la Corte y tienen que ser rechazadas. Así lo dice expresamente el fallo. Incluso pues les recomienda a los asambleístas tener la rigurosidad que esta situación amerita por las consecuencias que puede tener para el país. Ahora, dentro de esa rigurosidad que está la Corte tiene facultades de seguimiento, ministro Cucalón, facultades de seguimiento a sus dictámenes. Ustedes como gobierno están pues dentro de su esfera listos a solicitar, si ven algún desvío de las reglas del dictamen de la Corte, a solicitar que la Corte haga un seguimiento al cumplimiento de su dictamen, es decir, esa herramienta que existe, ¿están pues dentro de la órbita dispuestos a usarla? Carlos, comprendemos cuál más que este es un proceso político, más allá que está reglado, no es tan sencillo como lo he demostrado en el caso de un ministro de Estado, porque entre otras cosas tiene un dictamen de admisibilidad, algo que yo considero que es positivo. Es una de las incorporaciones positivas que tiene Montecristi. Aún así, hubiera sido negativo el dictamen, ¿no? Yo creo que es válido, por eso es que lo respeto. Académicamente no estoy de acuerdo con ciertas valoraciones y me preocupa el tema que le hayan hecho decir a la Contraloría lo que la Contraloría no ha señalado. Eso quedará para la conciencia de los magistrados. Sí,
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece lo que tú has mencionado. Hay un control. Es una de las variables de las estrategias jurídicas que tiene el equipo gubernamental, sin perjuicio que a lo mejor lo termina haciendo la comisión de oficio. Pero en todo caso, nosotros estamos preparados para todos los escenarios en ese sentido. Lo que sí tengo que recalcar, y por experiencia les digo, si bien el proceso es reglado, yo sí comprendo algo, que a veces a muchas personas le ha llamado la atención. Y yo soy un defensor de las facultades que tiene un parlamento de iniciar procesos de control político. Mis 2 tesis de estudios tienen que ver sobre el control político. O sea, la novelería no viene de ahora, como algunos que son unos fiscalizadores de pacotilla. No. Lo que yo sí comprendo es que la valoración del voto está revestida de ciertos índices de subjetividad y de oportunidad, porque bajo esta figura del control político, el actor, el fiscal y el juez sigue siendo el legislador. Por eso tiene reglas a seguir constitucionales, pero no entra en el mundo absolutamente jurisdiccional, como le mencionaba al Pocho, que la misma Constitución señala que no hace falta enjuiciamiento penal previo para iniciar un juicio político. En el mundo estrictamente jurídico, por así decir. Así que nosotros tenemos escenarios políticos y escenarios jurídicos. Ahora, lo cierto, ministro, lo cierto es que a la hora de la hora el Pleno hará lo que le da la gana. De hecho, incluso hasta si el informe no fuera favorable, el Pleno lo puede revocar o lo puede virar, porque es la máxima expresión dentro de la Asamblea. Y es más, aparentemente, incluso dentro de la comisión, la oposición tendría 5-4 a favor, o sea que lo más probable es que salga un informe favorable para el juicio político. Y yo veo que en la Corte Constitucional, más allá de lo textual, no veo un espíritu como para que esto se arregle o se maneje de una manera absolutamente jurídica, porque a lo contrario, y lo digo con absoluta sinceridad y transparencia, ni siquiera hubiesen dado paso al juicio político. Pero ya, eso es historia, ministro. Aquí lo importante es qué va a hacer el gobierno más allá de exponer su verdad, más allá de que el presidente de la República vaya al juicio político. Llegará un momento en que ustedes tendrán que tomar una decisión. ¿Se dejan quitar la presidencia o no? Si es que sienten que definitivamente la presidencia se va porque hay más de 92 votos, definitivamente tienen como alternativa la muerte cruzada, o ese es un caso o una acción política que ustedes las descartarían totalmente. La alternativa siempre ha sido dar la cara, como lo he hecho desde el primer día de mi gestión y como lo ha hecho el presidente de la República, pese a los deseos de otras personas que siempre han querido que tome el atajo fácil. Esos Nostradamus de tercera categoría que abundan en la política ecuatoriana, que no le dieron sino pocos meses de vida al presidente de la República, que decían que no llegaba a diciembre del año 2021 y que seguimos firmes hasta ahora, van a ver cómo en estos momentos apremio de circunstancias difíciles es donde se ven dónde están revestidos los hombres y fundamentalmente los hombres de Estado. A análisis jurídicos, respuestas jurídicas, y a situaciones políticas habrán respuestas políticas. Lo importante no es lo que nosotros hagamos, el mundo de la especulación, es que lo que hagan los asambleístas, sino que a la par lo que opinen los ciudadanos y lo que les preocupa a los ciudadanos. Mientras sucede todo esto y donde nos quieren dejar maniatados, peleando con las manos apartadas, hay una crisis de inseguridad que necesitamos abordarla en su conjunto, con el Ejecutivo a la cabeza, por supuesto, que es el que más responsabilidades tiene. No lo pongo en duda. Hay otros temas que son los que merecen la preocupación y no dejan dormir a los ciudadanos. Yo entiendo que lo que no le dejan dormir a ciertos politiqueros es sacarlo al presidente del poder. Lo que quieren los ciudadanos es que las cosas marchen bien, que la gestión mejore, y por eso estamos trabajando. Que los índices de inseguridad bajen enormemente porque la gente no quiere vivir con miedo. La acción del Estado llegue a los más necesitados, a los más pobres, ante todo lo que está sucediendo con el inclemente clima que tenemos, el crudo invierno que tenemos, los desastres naturales, es decir, una acción articulada y que podamos trabajar en conjunto. Solamente, y lo repetía, en estos instantes, hay algunos frentes también con la Asamblea Nacional que le interesan a los ciudadanos. Uno fundamental, el que le permita, y estamos dentro del plazo,
Pero es importante que sientan la presión ciudadana en el buen sentido de la palabra. La reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna sin necesidad de estado de excepción, con una de las tantas medidas, porque son varias, no hay una sola, no hay una solución específica, una de las tantas medidas que puedan ayudar a que el Estado cumpla con su primera obligación, que es defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Así que a la par vamos a hacer todo eso, estimado. Ministro Cucalón, usted se fue para allá al tema de la gestión, y en el tema de la gestión, pues, sin duda hay temas que casi resultan pues incomprensibles. Las adquisiciones para la policía, el otro día se hace un acto y habían sido carros repotenciados. Petroecuador, EMCO, sigue sin nombrarse dignatarios o gerentes desde hace meses, teniendo, según lo publicaba Alberto Acosta, una de las producciones más bajas en los últimos años. Medicina no se termina de solucionar, pasaporte no se termina de solucionar, y finalmente todo esto sí hace una bola pues negativa. ¿Cuál es el problema de la gestión interna que vuelve o ha vuelto tan lento la salida a temas tan básicos? Empecemos por el de la zona petrolera, nombramiento de personas de inmediato para que puedan enfrentar toda la crisis que tienen de producción y poner la casa en orden en ese tema, y creo que desde enero no se han nombrado quienes manejan esas áreas, ministro. Primero, mis disculpas al pueblo ecuatoriano por evidentemente esas fallas que han existido en la prestación de servicios públicos, pero también ha habido mejoras al respecto. Pero yo tengo que reconocer eso. Yo no soy un vendedor de humo, yo soy una persona seria que vengo a dar la cara al respecto. Y vamos punto por punto. El día de hoy se presenta la terna respectiva al directorio para nombrar gerente Petroecuador. O sea que va a haber una cabeza titular esta misma semana. Y acojo la crítica que le he recibido en algunos sectores de la demora en nombrar a una de las cabezas principales. No ha sido cosa fácil también. Después cuando nombran a cualquiera también se quejan, ¿no? Así que este mismo día se presenta la terna respectiva al nombramiento de Petroecuador. Un señalamiento con el tema de la policía y las adquisiciones. Aquí no hubo trafacía alguna. Siempre se indicó como parte del trabajo que eran cerca de 1.000 vehículos repotenciados. O sea, no es que se diga una cosa y se hace otra, por si acaso. Siempre se lo dijo, aquí no ha habido ninguna falsedad al respecto, lo cual también es positivo porque se necesitan esos vehículos. Aparte de que ya llegan los vehículos blindados, próximamente, y un tema de adquisiciones, hay armamento. Les mencionaba en mi anterior entrevista, me he visto cómo la repotenciación con fusiles nuevos de todo el ejército ecuatoriano, entre otras cosas. Así que vamos avanzando con el tema de los equipos y el apoyo a la fuerza pública. Recordemos que solamente en este año se elevó el techo presupuestario a $3.000 millones para el tema de la fuerza pública. En el tema, por ejemplo, se está mejorando, y pido las disculpas al pueblo ecuatoriano con el tema de los pasaportes. De los problemas originales, el tema de los insumos, etcétera, porque ahora son biométricos. Una vez que se alcanzó, hubieron problemas inclusive con el sistema. Hubo uno principalmente, se llama No Me Es Ingrata, que fue el miércoles la semana de pasada, se llama No Me Es Ingrata, que hubo una falla en el sistema y habiendo el material no se lo podía entregar. Yo reitero mis disculpas, se está trabajando en las mejoras respectivas. Ha habido varias situaciones que han complicado el tema, pero sí, lo importante es asumir estos problemas con responsabilidad, mejorando la gestión. También te puedo decir muchísimos otros casos en que este volcamiento que yo denomino de la gestión pública, principalmente en áreas en beneficio de los más humildes, los más necesitados. Hemos estado estas últimas 3 semanas recorriendo toda la Sierra Central, dando créditos, dando maquinarias, dando títulos, certificaciones a todas las organizaciones de campesinos, indígenas. Es una labor que me llena de satisfacción y vamos a aprender todos los motores para seguir eso. Así como también hasta los críticos acérrimos han reconocido, y no es un tema por reconocer, que por lo menos dentro de los lamentables acontecimientos
la ayuda del Estado, donde el peso invaluable de las Fuerzas Armadas han estado presentes en todo lo que pasó en Machala, en Cuenca, en la Concordia, con todo lo que ha pasado estas semanas. Así que seguiremos esa senda y estos 30 días van a ser muy importantes para que se vea una mejora también en los índices de gestión. Señor ministro, creo que ha sido una entrevista muy esclarecedora y sobre todo la última, aquí un oyente dice, la última multipregunta fue la mejor. Muchísimas gracias, ministro, por absolver todas estas preguntas. Gracias, como siempre, a todos ustedes por la oportunidad. Un abrazo inmenso y buenos días para todos los oyentes de Radio Centro.